¡Chum! Empezamos de nuevo. Bueno, igual ya saben, así como los espacios vectoriales están generados por, los cuerpos también están generados por. Entonces, vamos a empezar de a poco, sobre todo, o sea, voy a hacerlo bien básico, voy a empezar con un cuerpo generado por un solo elemento, porque esto va a ser un concepto que después va a ser muy importante, va a aparecer mucho, y en realidad es lo que se van a llamar extensiones simples homógenas. Yo todavía acá no puse el nombre del término. Ahí está, sí, me está escribiendo, bien. Entonces, fíjense, obviamente es el concepto natural. O sea, toda esta primera parte es un embole, pero es natural. No hay nada raro en esto. Si uno tiene un cuerpo K y tiene un elemento alfa, quiere construirse el menor cuerpo que contiene a K y a alfa. Alfa lo voy a tomar en una extensión. Después les pregunto la pregunta molesta. Entonces, ¿qué va a ser K de alfa? El menor cuerpo en el sentido de la inclusión que contiene a K y a alfa. ¿Por qué puse K en F? A F cuerpo, no, claro, el menor cuerpo que contiene a... Y acá hay un error, ¿no? Alfa en E tendría que decir alfa en F. Esto lo tengo que corregir. No, creo que está bien. ¿No era Pero N? pertenece a E. Ah, pertenece ahí. Acá. Y de nuevo acá. Tiene que decir alfa. ¿Ven? Eso es cuando mi lápiz empieza a hacer huevadas y no quiere escribir. Alfa empieza a hacer circulitos blancos. Bueno, alfa n. Voy a tener que empezar como la primera clase donde tuve que escribir en... ¿Será porque...? ¿No estarás apretando sin querer el botón del lápiz? No, ¿No? no creo. Te juro que no creo. ¿Ven? Que empieza a escribir y después es como que se tara. Se tara. Bueno, voy a hacer lo que hice en la primera clase que ustedes me enseñaron, lo de anotar. Acá. Disculpen, pero es como que me vino raro este lápiz. Alfa N. En F, ¿no? Tengo que poner el menor cuerpo F que contiene a K y que contiene a alfa. Y es un cuerpo que está incluido en E. Y este menor cuerpo, ¿cómo se consigue? Tiene que ser un cuerpo, tengo que poder operar elementos de K con el alfa, o sea que tengo que tener A por alfa, además tengo que poder hacer alfa por alfa, alfa al cuadrado, o sea que en definitiva tengo que tener los polinomios en alfa, y además, como es un cuerpo, tengo que poder invertirlos, o sea que tengo que tener fracciones racionales de polinomios en alfa. Lo que está acá arriba, ¿no? Esto. Donde el único cuidado que hay que tener es que G de alfa no puede ser 0. Así que esto va a ser el cuerpo generado por alfa sobre K. ¿Se entiende la definición? Sí. Ahora, pregunta molesta. ¿Por qué me tomé el trabajo de especificar que K y alfa estén en E, en un cuerpo? Para que ese conjunto, o sea, para que exista alguien ahí que cumple. O sea, E cumple que es un cuerpo. No sé si para que exista alguien que cumple. O no entendí lo que dijiste. O sea, vos querés encontrar el menor cuerpo que contiene acá y alfa, sabés que existe al menos un cuerpo que contiene acá y alfa, entonces, o sea, querés encontrar el menor, pero como que sabés que Ah, vos decís que existe para que alguno. haya alguno acá. Sí, Claro. está bien lo que vos decís. Yo lo pensaba en otro sentido. Lo pensaba en el sentido de, porque necesito poder operar. O sea, esos elementos los tengo que poder operar. Si no están en algún lugar donde hay una operación, a lo mejor no los puedo operar. Pero debe ser más o menos parecido a lo que pensaste vos, dicho de otra forma. O sea, yo no puedo operar un elemento de Q con un elemento de FP. No hay operación válida. Entonces, bueno. Sí, como que en algún lado tenés una estructura que te permite hacer Claro, en eso. algún lado tenés que Hacer poder algo. hacer algo. Bueno, está claro que si uno tiene la noción de
menor cuerpo que contiene K y alfa, que lo voy a llamar K de alfa, naturalmente, también puedo hacer el menor cuerpo que contiene alfa 1, alfa n, finitos elementos. Naturalmente va a ser la misma definición, va a ser la intersección de los cuerpos que contienen a K y alfa 1, alfa n, dentro de E, y por supuesto que no va a importar el orden de los alfa i, porque el menor cuerpo que contiene acá y alfa 1, alfa n es el mismo que contiene alfa 2, alfa 1, alfa n, o sea, puedo dar vuelta a los elementos. Y también se consigue haciendo expresiones polinomiales en alfa 1, alfa n, dividido por expresiones polinomiales en alfa 1, alfa n. ¿Por qué? Porque lo que está escrito acá arriba es un cuerpo. Esto que está definido acá, efectivamente es un cuerpo. Está el 1, está el 0, puedo sumar, puedo multiplicar, puedo dividir y me quedo dentro de la misma estructura. Ojo que no lo aclaré, pero tanto para K de alfa como para K de alfa 1, alfa n, este cuerpo es módulo la relación de equivalencia que uno hace para definir Q a partir de Z. ¿Está? O sea, está claro que acá estoy, así en la forma que está escrito, estoy repitiendo elementos. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Estas dos definiciones? Sí. Y una cosa que es importante es que, y perteneciente no, good guy. Era de antes, ¿no? Eso de perteneciente, era lo de alfa pertenece. Sí. Bueno, y otra cosa que es interesante es que cuando uno hace K de alfa 1, alfa n, lo puede pensar como una torre, porque puede pensar que adjunta primero K de alfa 1, después adjunta K de alfa 1, le adjunta alfa 2, etcétera, etcétera. O sea, que va adjuntando de a uno los elementos. O sea, que se puede pensar como una torre. Y después, la típica definición que también hay en espacios vectoriales, que es el subespacio generado por un conjunto infinito de elementos. El subespacio generado por un conjunto infinito es combinaciones lineales finitas, porque hay que poder operar. No se puede sumar y multiplicar infinitas cosas. Entonces acá pasa lo mismo. Si yo agarro una familia de generadores, un S, un conjunto en E cualquiera, puede ser finito o infinito, bueno, las expresiones, las fracciones racionales, beta sobre gamma, siempre van a involucrar finitas cosas. O sea, beta va a ser un polinomio en finitos elementos de S, y gamma va a ser un polinomio en finitos elementos de S. Y por supuesto que gamma tiene que ser distinto de 0. ¿Está? Y esto de nuevo es la intersección de los cuerpos que contienen a cuerpo K de base y a todo el conjunto S. O sea, esta es la definición más general que engloba las otras dos. Y observación. Sí. Perdón. No, yo en eso tenía una duda, pero es de definición de esto y sobre todo por algo que leí al final de la clase, que es medio como que acá vos podrías tomar S igual de alfa 1 hasta alfa n, ¿no? Y sería un caso particular, lo que decías vos. Sí. Pero en ese caso, vos pedís que tengas la misma cantidad de variables arriba que abajo. La idea es que en ese caso, acá como que en el fondo pueden tener distinta cantidad, pero tomás el máximo, el mínimo, y ya está. Si ese es alfa 1, alfa n, esta definición te da exactamente cada alfa 1, alfa n. Claro, está bien, sí, es por, está bien. Lo que sí es interesante, que tiene que ver con lo que dije, que tiene que ver con lo que dije antes, que cuando uno hace K de alfa 1, alfa n, no importa el orden de los alfa i, los puede ir adjuntando como quiera. Lo mismo si uno toma S y T, el menor cuerpo que contiene a K, a S y a T, se puede pensar como el menor cuerpo que contiene a KS y después a T, o a KT y después a S. No importa esto. ¿Vamos bien? Yo ahí tenía una pregunta. Sí. Cuando definís KDS, vos pones los beta sobre gamma que están en KDS. Como que, en realidad, o sea, KDS, o sea, no sería KDS, sería K en variables. ¿Se entiende mi pregunta? Como que vos antes lo definiste. Tenés que jugar con los dos pensamientos.
operativamente es interesante saber cómo son los elementos, que es lo que está escrito acá, lo del beta y gamma. Pero la noción es que es el menor cuerpo, con el sentido de la inclusión, que incluye a un conjunto. Entonces, ¿quién es el menor cuerpo que contiene a S y a T? Es el menor cuerpo que contiene a S y a T, o a T y a S. No, está bien. No me termina, como que no terminaba de entender que acá estamos definiendo, como que, pero está bien, ya está. O sea, como que acá ya estás directamente evaluando en los elementos. Exacto, no son Porque, polinomios. o sea, claro, arriba vos pensás los polinomios y después los evaluás, y acá directamente ¿Ves? Cuando yo lo pensás escribo como si beta, gamma y estuvieran evaluados. S, estoy diciendo que ya están evaluados. Claro, perfecto, listo. Eso no me cerraba. Bueno, pasamos a una parte un poquito más divertida, donde empezamos a hacer algunos ejemplitos. Por definición, ¿quién es Q de raíz de 2? Q de raíz de 2 son los polinomios en raíz de 2 dividido otros polinomios en raíz de 2, donde lo único que hay que tener cuidado es que G de raíz de 2 no sea 0, con coeficientes en Q. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la definición. ¿Esto se puede escribir más simple? Y sí. ¿Me hace falta polinomios arriba y abajo de cualquier grado? Y no, porque si yo hago lo mismo que cuando uno hace que C es R de I, cuando uno escribe que C es R de I, empecé de nuevo con las boludeces acá, perdón. Cuando uno escribe, a ver, voy arriba. Estoy en Annotate. Todo lo que uno hace cuando pone que C es el conjunto de los A más BI, con A y B en R, no hace falta. En realidad es el menor cuerpo que contiene a R y a I. O sea que en realidad tendrían que ser los polinomios en I divididos polinomios en I. Pero uno enseguida se da cuenta que no hace falta porque si voy a poner A más BI más C y cuadrado es menos C y esto se junta con el A, es un elemento de R. Y me alcanza con ir hasta A más BI. No hace falta tener más potencias de I. ¿Y por qué en C me puedo evitar dividir por un C más de I? ¿Por qué en C no me hace falta escribir además esto? Multiplicás por el conjugado. Porque multiplicás por el conjugado y lo volvés para arriba. O sea que en realidad en C, o sea, los polinomios en I son lo mismo que las fracciones racionales en I. Entonces, de nuevo, esto es lo mismo que está pasando con Q de raíz de 2, ¿no? Cuando yo hago Q de raíz de 2... Tiene inverso arriba. Claro. ¿Cómo? Tiene inverso, digamos. Claro, o sea, en Q de raíz de 2, cerrado. si yo tengo 1 sobre C más D raíz de 2, ¿cómo vuelvo esto? ¿Cómo lo invierto? Lo conjugas. Conjugás. O sea, abajo te va a quedar C cuadrado menos 2D cuadrado, que va a ser un número racional, y arriba te va a quedar C menos D raíz de 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en realidad, Q de raíz de 2, entre paréntesis, no hace falta tomar denominadores. Directamente alcanza, y esto es lo que yo quería, la conclusión de acá, que Q, el cuerpo de funciones racionales Q de raíz de 2, en realidad es lo mismo que el cuerpo de polinomios en raíz del cuerpo. Es lo mismo que Q de raíz de 2 polinomios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Cualquier expresión racional Sí. en raíz de 2 la puedo ver como un polinomio. Eso es muy útil, porque es muy molesto trabajar con denominadores, en general. Entonces esto es muy útil. ¿Qué pasa con Q de raíz cuarta de 2? Y yo tenía que clear. Son como los de grado 3, ¿no? Evaluados. ¿Cómo? O sea, es A más B por raíz cuarta de 2, más C por raíz cuarta de 2 al cuadrado, más D por raíz cuarta de... ¿Cómo? ¿Por qué? Porque cualquier polinomio lo dividís por x cubo menos 2. No X sé, cuarto menos 2.
explícame cómo haces para arreglarte con los denominadores. O sea, normalmente yo entiendo que arriba tenés solamente hasta grado 3. O sea, arriba Sí. tenés... Ah, claro, tenés razón, me quedan abajo los tipos estos, tenés razón. Sí, Bueno, sí, ¿cómo sí. hacemos? ¿Podemos hacer algo? Pregunta. Llegué a una Ni idea. conclusión. Se pone más loca todavía la máquina cuando la mezclo con esto. Como que después tengo que resetear todo. Bueno, a ver, arriba estamos de acuerdo que voy a tener A más B raíz de 2 más C raíz de 2 al cuadrado. No, raíz cuarta era, ¿eh? Porque si no, no me Sí. falta. Raíz cuarta de 2 al cuadrado más D raíz cuarta de 2 al cubo y después ya no me hace falta poner más. ¿Por qué no me hace falta poner más? Porque raíz cuarta de 2 a la cuarta ya me da 2 y se mete como racional. Y abajo tengo una Sí. expresión así también. ¿Cómo hago para invertir esa expresión de abajo? O sea, yo digo, ¿será cierto que Q de raíz cuarta de 2 entre paréntesis es lo mismo que Q de raíz cuarta de 2 entre corchetes? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos lugares? El de la derecha es un anillo de polinomios y el de la izquierda es un cuerpo de funciones racionales. Son polinomios sobre polinomios. Está claro que el de la derecha, el anillo de polinomios, Q de raíz cuarta de 2, está incluido en el cuerpo. Pero ¿será cierto que son iguales? ¿Será cierto que puedo invertir elementos de este tipo? ¿Puedo invertir estos? En el otro caso, como que necesitamos esa idea de norma, ¿no? De conjugar Claro, una en otro función caso multiplicativa que usamos la fuera los... conjugación. En el otro caso usamos la conjugación porque la conocemos y entonces la usamos. A ver. Entonces tenemos un Vamos a botón. poner a hacer las cuentas. ¿Cómo? O sea, tal vez podemos ponernos a hacer las cuentas de suponer que existe una inversa y todo y ver cómo deberían ser las coordenadas de la inversa en caso de existir. Bueno, yo les voy a contar porque supongo que se puede, A mí se me ocurre algo, pero es un incógnito. pero no sé si va a funcionar. ¿Cómo decís, Iván? ¿Se me escucha bien o no? No. Perdóname, pero te Se sigo escucha mal. un montón de escritura. Yo les voy a contar un truco que es maravilloso, que para que no sigamos tratando de hacer cuentas. O sea, tengo un G, que es un polinomio en K de X, el denominador va a ser, tal que G de raíz cuarta de 2 no es 0. Ese es mi denominador, ¿no? Ahora, ¿quién es el polinomio más chico que anula raíz cuarta de 2 sobre Q? X a la cuarta menos 2. Bravo, x a la cuarta menos 2 es el polinomio más chico que anula a raíz cuarta de 2 sobre Q. Y ese polinomio, Claro. entonces es irreducible, ¿no? O sea, ¿por qué es irreducible este polinomio? Eisenstein. Eisenstein. El criterio de Eisenstein es que el polinomio es irreducible. Y G también anula, no, G no anula raíz cuarta de 2. Entonces, ¿qué le pasa? Este lo voy a llamar F. ¿Qué les pasa a F y a G? Son coprimos. Son coprimos. Ah, es como las ecuaciones de congruencia, ¿va a tener inverso? Ah, bien. Mira. Es de eso. Son coprimos, primero. ¿Por qué son coprimos? Vamos despacito. ¿Por qué son coprimos? Porque si no fueran Porque coprimos... Porque si no, G anula raíz cuarta de 2. Claro, si no como fueran es irreducible, tendrían una raíz en común. Pero si tienen una raíz en común, como F es irreducible, F divide a G. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Entonces tenemos que son coprimos, con lo cual existen S y T, tal que S por F más T por G es igual a 1. Estamos en una variable, identidad de Bézout. Y cuando lo especializo en raíz cuarta de 2, ¿qué me pasa? Cuando evalúo esta identidad en raíz cuarta de 2. Te queda solo T Me queda que F en raíz cuarta de 2 es 0, se me muere. Me queda que T
en raíz cuarta de 2 por G en raíz cuarta de 2 es igual a 1. Milagro. ¿Qué pasó? Que 1 sobre G en raíz cuarta de 2 es en realidad un polinomio en raíz cuarta de 2. ¿Está? O sea que siempre podemos invertir, porque hay un polinomio irreducible que anula a raíz cuarta de 2. Claro. Bueno, ¿vamos bien? Conclusión, Q de raíz cuarta de 2 es igual, con paréntesis, es igual a Q de raíz cuarta de 2 con corchetes. Porque pudimos invertir. Acá. ¿Vamos bien? Ahora, si, me olvidé, pero Sí. si a Q en lugar de agregarle raíz cuarta de 2, le agrego pi, todos sabemos que pi es trascendente. ¿Qué quiere decir que pi sea trascendente? Esto es el teorema de Lindemann, si no me equivoco. ¿Qué quiere decir que pi es trascendente? No hay polinomio en Q que lo anule. Que no hay ningún polinomio no nulo en Q que lo anula. Entonces este truquito no lo podemos hacer. Entonces es lo mismo que si pi fuera igual a x, ¿no? Sí. Supongamos que pi fuera lo mismo que x, porque en realidad pi trascendente es lo mismo que x. Yo podría hacer toda la teoría de polinomios hablando de k de pi, en lugar de hablar de k de x, cuando pienso en x variable. 1 sobre x es un polinomio. No. No, 1 sobre x no es un polinomio. ¿Por qué 1 sobre x no es un polinomio? porque por definición, ¿no? Son No exponentes exactamente naturales. por definición, hay que poder probarlo. O sea, Siento que es por grado que no no entiendo. es un polinomio. Porque si esto fuera un polinomio, tendríamos que el grado de x por el grado del polinomio 1 por x me tendría que dar grado 0. Claro. Así que hay una gran diferencia entre estos ejemplos que les marqué. De hecho, no es serie de potencia. ¿Cómo? De hecho, ni siquiera es serie de potencia, porque no es inversible. No importa. No, me parece que no terminé de entenderte. No importa. Pero de todas maneras, está claro que Q de pi no va a ser igual a Q de pi entre corchetes. Porque 1 sobre pi... Sí, ahora déjame escribir esto. Q de pi no es Q de pi entre corchetes, porque 1 sobre pi no está en Q de pi entre corchetes. Porque si 1 sobre pi estuviera, entonces tendríamos un polinomio que anula pi. A ver si entienden ese razonamiento. Voy a garabatear en todo esto. Imaginemos que 1 sobre pi fuera un polinomio en pi. Imaginemos que pasara esto. Entonces, 1 sería pi por f de pi. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, el polinomio x, f de x menos 1, anularía pi. Y está en Q de X. Anularía pi. Pero este polinomio, ¿es el polinomio nulo? No. No, ¿por qué? Si f0 ¿Por qué? no es nulo, no tiene grado mayor o igual que 1. Porque tiene grado mayor o igual que 1. Este polinomio no es nulo. Con lo cual, pi no sería trascendente. Entonces, 1 sobre pi, o sea que Q de pi no es lo mismo que Q de pi entre corchetes. ¿Hasta acá estamos? Sí, esto de que pi es trascendente, no lo tendremos que igual que saber todavía, ¿no? ¿O sí? Bueno, ¿Lo es vimos? conocimiento público, pero al final de la materia Sí. voy a comentar. Pero digo, vamos a ver la prueba. No sé si vamos a ver la prueba porque es un poco tediosa, es un poco larga. Al final del curso vamos a hacer un poco de teoría de trascendente de cuerpos, pero las pruebas de teoría trascendente son bastante tediosas en general. Igual. Bien, pero no vimos nunca, digo, en el transitar de la carrera una necesidad antes. ¿Lo vieron? Yo alguna vez di una materia optativa que se llama teoría trascendente de números. No. Y la verdad que son siempre demostraciones que son súper ingeniosas
bastante elementales, pero sutiles a la vez. De todas maneras, si buscas en internet, hay millones. Bien. Bueno, millones, hay, ¿no? Bueno, borre todo. Oh, borraste todo. Pero ahí no tenés a Nico que tomó nota y te va a pasar todo después. Sí, sí, obvio. Quería preguntar algo, tengo mal internet, así que puede que se corte. Que también tipo Q de raíz cuarta de 2 es Q de X cocientado por X a la cuarta menos 2. Sí, pero vamos a ver más adelante. Bueno, pero también por el gerador, qué sé yo. Sí, pero vamos a trabajar con eso, vamos a trabajar con eso un montón. Así que por ahora no nos adelantemos. A lo que me refiero es que como el ideal, como es un polinomio reducible de X a la cuarta menos 2, Q de X, Entonces te estás dividiendo por el ideal maximal y entonces... entonces el ideal es maximal, Perfecto. el cociente es un cuerpo. Perfecto. Acá tenemos a Ian que nos puso que hay una demostración linda de que pi es trascendente en Matologer. Estás a full, Pedro. Bueno, después miro, porque si no me concentro. No sé qué quiso poner. Bueno, entonces acá viene, por supuesto, la definición de elementos algebraicos y trascendentes. De nuevo lo voy a tomar dentro de una extensión dada. Entonces un elemento es algebraico si existe un polinomio no nulo, siempre remarcar, tal que f de alfa es 0. Y un elemento va a ser trascendente si no existe ningún polinomio no nulo que mate a alfa. Otra forma de decirlo es que si hay algún polinomio que mata a alfa, entonces el polinomio es el polinomio nulo. El único polinomio que mata a alfa es el polinomio nulo. Ahora, por supuesto que esto siempre va a depender del cuerpo de base. O sea, el polinomio tiene que estar en K de X. O sea, pi no es trascendente sobre R, porque está en R. ¿No? El polinomio X menos pi mata a pi. Pero es trascendente sobre Q por este teorema de Lindemann que está supuestamente, hay una prueba linda por ahí. Bueno, esto nos lleva a polinomio minimal, que es un hermoso concepto que ya creo que muchos ya conocen. El polinomio minimal, todas las cosas que escribo ahí son equivalentes. El polinomio minimal, o sea, si uno tiene un elemento algebraico sobre K, entonces hay algún polinomio que lo mata, no nulo. Si hay algún polinomio no nulo que lo mata, va a haber un polinomio de grado mínimo que lo mata, que es, que lo podemos elegir mónico, y capaz que no es obvio, pero va a ser único. Capaz que no es obvio a este nivel, pero va a ser único. Esto es equivalente a decir, o sea, el polinomio minimal es el único polinomio mónico en K de X que satisface f de alfa es 0 y f tiene grado mínimo, con la propiedad de matar a alfa. O equivalentemente, f de alfa es 0, y si G también mata a alfa, entonces f divide a G. O equivalentemente, f de alfa es 0 y f es irreducible en K de X. Cualquiera de las tres cosas son equivalentes. Y el polinomio minimal, que es único, porque lo elegimos mónico, siempre se elige, siempre tiene la notación esta, que es f de alfa k, esta notación, para el polinomio minimal. F de alfa k es el único polinomio mónico de grado más chico, o irreducible, o que divide a todos los demás, que mata a alfa. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto, que hace que todo esto sea equivalente? ¿Cuál es el argumento que hace que todas estas cosas sean la misma? ¿El algoritmo de división? El algoritmo de división, pero capaz que el algoritmo de división es un poco fuerte. Es un poco más que lo que necesito. Chicos, no estén chateando sobre otras cosas mientras yo estoy hablando acá. ¿Dale? Y 2, Me que dice que es... distraen. Lo contás después, Iván.
el 2 es, que es un ideal principal, ¿no? Que es claro, que el conjunto de los G. Porque ahora no, bueno, no sé. El conjunto de los G en K de X, tal que G de alfa es 0, es un ideal de K de X. Y como es un ideal principal. Y el elemento que lo genera es el elemento de grado más chico por el algoritmo de división, o es el elemento que divide a todos los demás, y además tiene que ser irreducible, porque si no fuera irreducible sería compuesto, y entonces habría uno más chico, que anula alfa. O sea, a cargo del lector hacer la demostración de que estas tres cosas son equivalentes prolijamente, pero lo que está detrás es que tenemos un ideal principal. ¿Y por qué sabemos que es un ideal principal? Por el algoritmo de división. Esta es la famosa cadena que todos conocen de álgebra 2, que euclidio implica principal, implica DFU. Que bueno, lo del DFU acá, inútil, pero no importa. Es esta famosa cadena. ¿Está? Entonces, concepto de polinomio minimal, súper importante. Recordar que es irreducible, que divide a todos los demás, y lo de que es de grado mínimo es qué sé yo, es para simplificar. Sí, la diferencia entre lo que escribí con el lápiz y lo que... Entonces, ¿quién es el minimal? Bueno, mouse. Bueno, cuando el minimal tiene grado 1, ese quiere decir que alfa está en el cuerpo, porque el minimal va a ser de la forma x menos a con a en k. Y si el minimal es de la forma x menos a, quiere decir que a está en k. La raíz a está en k. Bueno, ¿quién es el minimal de raíz de 2? Todo el mundo lo conoce, es x cuadrado menos 2, ¿está bien? Porque es un polinomio irreducible, mónico, que mata a raíz de 2. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bien. ¿Quién es el minimal de raíz cuarta de 2? Me lo dijeron antes. X cuarta menos 2. ¿Quién es el minimal de raíz cuarta de 2 sobre Q de raíz de 2? X cuadrado menos raíz de 2. Y esto está bien que sea... que es irreducible, ¿no? Sobre Q de raíz de 2. Sí. Lo que hay que usar acá es que raíz cuarta de 2 no está en Q de raíz de 2. ¿Quién es el minimal de raíz de 2 más raíz de 3? X cuarta menos 10x cuadrado más 1. Hiciste toda la cuenta. Y sí, obvio. ¿Me lo podés Por eso dar? te dije, tenía millones de cuentas. ¿X cuarta? ¿Cómo es? Menos 10x cuadrado más 1. Fíjense qué es lo que hizo acá. Multiplicó. ¿Qué multiplicar? Te quería preguntar, creí que lo hiciste con lo que vimos la clase pasada para sumar raíces de polinomios. Usé la resultante. No, porque no multipliqué. ¿En serio usaste la resultante? Sí, obvio. Bueno. Yo pensaba... Porque nos lo dieron en la práctica. ¿No? Yo pensaba en este polinomio. Yo lo hice más a mano, hice lo que estás haciendo vos, Teresa. ¿Qué es lo que haría cualquier persona? Cualquier mortal no obsesionado con polinomios. Claro. Pensando una pregunta que viene después, Nico. No, pero a ver, ustedes distribuyeron raíces cuadradas horribles, yo multipliqué enteros. Así que perdieron ustedes, no yo. Lo siento. Sí, tenés razón, lo bueno de conocer la respuesta. Bueno, ¿quién es el minimal de raíz de 3 sobre Q de raíz de 2? X cuadrado menos 3. ¿Cuadrado menos 3? ¿Y por qué? Porque está en Q de raíz de 2 y es irreducible. Sobre Q de raíz de 2. Yo lo que pensé fue, grado 1 no puede tener el minimal. Este tiene grado 2, es mónico, es el grado más chico que podía tener, listo. Es el argumento, a este nivel es el argumento. El minimal, x cuadrado menos 3 lo mata a raíz de 3. Lo mata sobre Q de raíz de 2.
O sea, o bien este es el minimal o bien el minimal es de grado 1. Pero si el minimal fuera de grado 1, eso querría decir que raíz de 3 estaría en Q de raíz de 2. Y eso ya sabemos que no es cierto. Bueno, y que siempre es importante, ¿quién es el minimal de una raíz pésima de la unidad sobre Q? X a la P menos 1, Sí, X lo a la P menos tónico, ¿no? 2. Sí. Este polinomio, ¿no? Y este polinomio es reducible por el famoso argumento de Eisenstein de hacerle un cambio de variable, ¿no? De tomar x menos 1 o algo así. Así Sí. que acá tenemos un montón de minimales. ¿Por qué van a ser tan importantes los minimales? ¿Por qué van a ser tan importantes los minimales? Porque van a decir mucho sobre el grado de la extensión. Bueno, acá. Eso es la prueba que nosotros hicimos para raíz cuarta de 2, hecha en general. Alfa es algebraico sobre K, si solo si el cuerpo es igual al anillo de polinomios. O sea, eso es lo mismo que decir que si solo si los inversos de polinomios son evaluados en alfa, son polinomios. Entonces, acá está la prueba hecha en detalle, creo, para la inclusión de que K de alfa entre corchetes está incluido en K de alfa entre paréntesis es obvio, los polinomios están incluidos en las funciones racionales, y para el otro sentido, es el argumento que usamos antes, que antes lo usamos para raíz cuarta de 2, pero es un argumento totalmente general. Lo que tenemos que ver es que los inversos de los polinomios son polinomios, sabiendo que el denominador no es 0. Entonces agarro el polinomio minimal, que es irreducible, como g de alfa es distinto de 0, el polinomio minimal y g son coprimos, entonces puedo invertir usando la identidad de Bézout. Y esto hace que los inversos de polinomios sean polinomios. Y para el otro lado, si sabemos que cuando tenemos una extensión generada por un solo elemento, si sabemos que el cuerpo coincide con los polinomios, si sabemos que el cuerpo de funciones racionales coincide en los polinomios, entonces alfa es algebraico, porque está la ecuación dada por 1 sobre alfa igual a g de alfa, es la que hicimos antes para pi. Esta ecuación, el polinomio g de x por x menos 1 es un polinomio que anula alfa, y es un polinomio que no es nulo porque, por ejemplo, tiene término constante menos 1, o porque tiene grado mayor o igual que 1. ¿Está? Entonces, cuando alfa es algebraico es lo mismo hablar de anillo de polinomios que de cuerpo de fracciones. Y además, cuando alfa es algebraico, K de alfa sobre K es una extensión finita. Y el grado de la extensión es el grado del polinomio minimal. ¿Está claro esto? Sí. ¿Por qué? Porque si el polinomio minimal es el que escribí ahí, x a la n más a n menos 1, x a la n menos 1 más a 0 en k de x, que no lo aclaré, pero con coeficientes en k, y es irreducible, entonces, ¿quién va a ser la base de k de alfa, que entre paréntesis, que ya sabemos que son los polinomios? Por eso los polinomios simplifican la vida. ¿Quién va a ser la base acá? Las potencias hasta n-1. Las potencias hasta n-1, porque a partir de n voy a usar el minimal para hacer los reemplazos. Alfa a la n es menos a n-1, alfa a la n-1, menos a 0. Y a partir de ahí hago los reemplazos. ¿Y estos por qué son LI? Pues si no tendrías un polinomio de grado más chico que anula. Porque si no tendríamos un polinomio de grado más chico que anula. Si hubiera una combinación lineal de estos que mata a alfa, tendríamos un polinomio de grado más chico. ¿Estamos de acuerdo? O sea que, si alfa es algebraico, la extensión es finita y el grado de la extensión es el grado del minimal. Por eso son tan importantes los minimales.
Y otra cosa más, bueno, esto también está bien. Si tenemos una torre, las torres siempre conviene dibujarlas. Y tenemos un alfa acá, que es algebraico sobre K, entonces alfa es algebraico sobre F también. ¿Por qué? El minimal sobre K sirve como un Porque el polinomio. minimal sobre K es un polinomio que tiene coeficientes en F. O sea que es un polinomio que no nulo. El minimal sobre K es un polinomio no nulo que tiene también sus coeficientes en F. Y entonces ya tenemos un polinomio no nulo en f de x que mata alfa. Sí. Entonces es algebraico. ¿Y qué más? ¿Por qué el minimal de alfa sobre f divide al minimal de alfa sobre k? Porque está el minimal sobre K está en el ideal de los que... Exacto. El ideal generado por F, el ideal de los que anula a alfa. Exacto. O porque si no, este es un polinomio que mata a... Segunda equivalencia que teníamos. Claro, este es un polinomio que mata a alfa y los demás lo dividen, es el irreducible. O sea que también esto es importante. Profe, Sí, quería consultar, esa división, ¿en qué cuerpo de en el polinomios punto es? donde tiene sentido, en f de x. Ah, claro, porque si no era irreducible el f y no tenía sentido que hubiera uno que lo dividiera y me estaba haciendo ruido. Acá los dos polinomios donde están en f de x. Perfecto. ¿Tá? O sea que la división ocurre en f de x. Gracias porque lo voy a aclarar entonces en el texto. Capaz que lo de mis lápiz es por días. Los martes no funciona y los viernes funciona. Ojalá, ¿no? Bueno, vamos a generalizar todo esto. Entonces, este es un concepto súper importante de la materia. Extensiones algebraicas es uno de los grandes núcleos de la materia. Después vamos a ver al final extensiones puramente trascendentes y extensiones mixtas, ¿no? Que tienen elementos algebraicos y elementos trascendentes. Pero esto es un cuerpo importante de la materia. Tenemos una extensión de cuerpos, vamos a decir que es algebraica, si para todo elemento de E, el elemento es algebraico sobre K. Definición nuevamente muy natural. Bueno, proposición. Acá ya hice un pequeño cambio con respecto a lo que tienen ustedes ahí, porque le puse el título a la proposición. Finita implica algebraica. Una extensión finita es una extensión algebraica. ¿Por qué? Porque si la extensión es finita, podemos construir un polinomio en K de X que mata a cualquier elemento D. No, para cualquier elemento D podemos construir un polinomio que lo mata. ¿Cuál es? El que teníamos antes, ¿no? X a la n más... Claro, pero ojo que acá lo tenemos que hacer para cualquier elemento de. Entonces, ya sabemos que la extensión es finita. Si la extensión es finita, eso significa que E es un espacio vectorial de dimensión n sobre K. Por lo tanto, si yo tomo estos elementos, que son ¿cuántos? N más 1. N más 1, hay una combinación lineal no nula que los mata. Esa combinación lineal no nula me va a dar un polinomio no nulo que mata a beta. ¿Se entiende esto? Estos elementos son LD por dimensión. Son LD por dimensión. Pregunta, ¿vale la recíproca? ¿Algebraica implica finita? No. ¿Quién me da un ejemplo sin decirme Q y R. ¿Cómo? Q y R. Pero no es algebraica, ¿no? No, porque no es algebraica. R no es algebraica sobre Q. No, no es verdad, es verdad. No, yo después vi que venían los racionales algebraicos. Pero no quiero esos. Quiero un ejemplo. A mí el que se me ocurrió, que es como medio molesto, Sí, es a Q, sí. le agregás las raíces 2n décimas de 2. A mí se me ocurrió exactamente el mismo ejemplo.
Claro, pero yo puse raíces 2n. Ah, ¿por qué Raíz, 2n? porque después cuando harás una combinación lineal, te queda un polinomio. Puede ser que así sea más fácil, pero... ¿No te complicaste un poco? O sea, esta extensión puede ser finita. Un argumento. ¿Esta extensión puede ser No. finita? ¿A quién contiene esta extensión? Todas las potencias de 2. A todas De las raíz de n. más de 2. Raíz sí. Ahora, la extensión esta, con uno solo, Tiene grado n. tiene grado n. ¿Por qué tiene grado n? Porque el minimal es x a la n menos 2. Entonces, esta extensión contiene extensiones de grado n para todo n. Contiene subextensiones de grado n para todo n. No puede ser finita nunca. ¿Estamos bien? No se olviden que estos son espacios vectoriales. Tenemos, ¿no? Sí. O sea, si esta fuera finita, no puede contener un subespacio de dimensión más grande. Hola, ¿los tengo ahí? Sí. Bueno, o sea, que en definitiva, si mezclamos todo esto, lo que acabamos de Yo demostrar... me quedé un poco perdida con cómo sería subextensión. Quiero Espacio. escribir. O sea, una extensión es un espacio vectorial, una subextensión es un subespacio vectorial. Está bien. ¿Está? Está bien, entonces es una extensión que tiene subextensiones de Grado n grado que es para todo para n. todo n. Perfecto. Entonces nunca puede ser finita. Bueno, lo que acá hemos discutido entre todas estas cosas que vimos es que son equivalentes para un elemento. Alfa es algebraico sobre K, la extensión es finita, la extensión total es algebraica y que el cuerpo de fracciones coincide con el anillo de polinomios. Hay que reencontrar cómo hicimos todo esto, pero está todo hecho antes. Fíjense, ¿cuál es la diferencia entre 1 y 3? La diferencia es que en 1 digo que alfa solito es algebraico, y en 3 digo que cualquier elemento de K de alfa es algebraico. Cualquier elemento beta en K de alfa es algebraico. Entonces, bueno, si alfa es algebraico sobre K, hay un polinomio minimal, eso hace que la base sea finita, lo vimos antes. Si la base es finita, cualquier elemento es algebraico, lo vimos antes. Porque 1 hasta beta, beta a la n no pueden ser LI. Ahora, si esta es algebraica, en particular alfa es algebraica y podemos invertir los elementos. Y si K de alfa es K de alfa, y ya también discutimos esto, entonces alfa es algebraico, porque encontramos una ecuación para... porque 1 sobre alfa es un polinomio. Si 1 sobre alfa es un polinomio, encontramos una ecuación para alfa. O sea que todo esto, en el caso de una extensión monógena o simple generada por un solo elemento, es lo mismo. Bueno, pasamos a cuando son muchos elementos que generan, y no solo uno, pero siempre finitos, porque el caso infinito es un poquito más complicado. Entonces, de nuevo, las mismas 4 son equivalentes y valen. Las mismas 4, alfa 1 hasta alfa s, son algebraicos sobre K, son generadores algebraicos sobre K. Es lo mismo que decir que la extensión generada por alfa 1 alfa s es finita, o sea que tiene grado finito. Es lo mismo que decir que cualquier elemento de K de alfa 1 alfa s, o sea, cualquier fracción racional en alfa 1 alfa s es un elemento algebraico sobre K, y es lo mismo que decir que el cuerpo de fracciones racionales coincide con el anillo de polinomios en alfa 1 alfa s. O sea que lo que vale para uno, vale para un conjunto finito de generadores. Acá no escribí, o sea que puedo bajar.
Y, bueno, de nuevo, hicimos el caso un solo elemento, S igual a 1 en detalle, va a ser natural ir probando estas cosas por inducción. Ya ni me acuerdo que era 1 y que era 2, puedo mirarlo. 1 es que los generadores son algebraicos sobre K, y 2 es que la extensión es finita. Ahora, si los bueno, vamos a hacerle el tema de las torres que le dije antes. Cuando yo pienso en K de alfa 1 alfa S, puedo pensar que es K de alfa 1 alfa S menos 1 a quien le adjunto alfa S. Ahora, acá estoy agarrando un solo elemento sobre un cuerpo más grande. Ahora, ¿qué pasa? Si alfa S es algebraico sobre K, más aún va a ser algebraico sobre alfa 1 alfa S, sobre K de alfa 1 alfa S menos 1, lo que vimos antes. Si alfa es algebraico sobre K, es algebraico sobre F, que extiende acá. Con lo cual, esta extensión es finita, por hipótesis inductiva. K de alfa 1 alfa S menos 1, por hipótesis inductiva, es finita. Y por el caso 1, K de alfa 1 alfa S es finita sobre K de alfa 1 alfa S menos 1. O sea, yo podría hacer un dibujito. Tengo que pensar en K de alfa 1 alfa S menos 1 alfa S sobre K de alfa 1 alfa S menos 1 y acá sobre K. Por hipótesis inductiva esta es finita, y por hipótesis, por el caso 1, esta también es finita. Justamente va a ser el grado del minimal, con lo cual, como es una torre, el grado de la torre es el producto de los grados, es finito. Después, 2 implica 3. Si la extensión es finita es algebraica, lo vimos en general. Toda extensión finita es algebraica. 3 implica 4. De nuevo, vamos a reemplazar los paréntesis por corchetes en cuanto podamos. Ya sabemos que si adjuntamos un solo elemento algebraico, podemos reemplazar paréntesis por corchete. Y ahora, por hipótesis inductiva, este K de alfa 1 alfa S menos 1 entre paréntesis es lo mismo que entre corchetes. Entonces me queda que son corchetes. Y 4 implica 1 es lo que no vamos a hacer, porque no es para nada trivial. No es para nada trivial. No es para nada trivial. Así que lo dejo para que lo mediten durante toda la materia. Que lo busquen, que lo investiguen, que lo piensen, que piensen si les sale a mano. O sea, como que es un problema que queda en la cabeza en toda la materia. Y como nosotros acá no lo probamos, nunca lo vamos a usar. Yo nunca voy a usar que si K de alfa 1 alfa S entre paréntesis es lo mismo que K de alfa 1 alfa S entre corchetes, entonces la extensión es algebraica. Nunca lo voy a usar, pero es cierto esto. ¿Se entendió? Lo de queda como problema. No sé, recuerdo 2 cosas que no les dije al principio de la materia que era importante decir. Una es que los problemas que voy dejando durante la materia son problemas que tomo en el final. Y lo segundo es que les recomiendo a todas y todos que den el final conmigo, inmediatamente. O sea, cuando termina la materia, cuando se pueda, por supuesto, lo de la pandemia, pero igual se va a poder, de alguna manera. Queden conmigo, porque yo no tomo cuando no me corresponde. O sea que si ustedes no lo dan conmigo, lo van a dar con el próximo que dé álgebra 3. Si ustedes me dicen, ay, pero yo la hice con vos, mala suerte. Yo te avisé. ¿Está? Entonces, por favor, pónganle onda. Den el final conmigo, porque además yo no quiero que se queden con finales a cuestas. Quiero que los den los finales, que se los saquen de encima. ¿Se entendió? Las 2 cosas. Los ejercicios y problemas que dejo los tomo en el examen. Sí. Bueno, extensiones finitas. Las extensiones finitas son extensiones generadas por finitos elementos algebraicos.
Las extensiones finitas son extensiones generadas por finitos elementos algebraicos. Sí, solo sí, son la misma cosa. La ida, si es finita, tiene una base finita. Esa base genera como espacio vectorial. Si genera como espacio vectorial, más aún genera como cuerpo. ¿Está? O sea, va a haber demasiados generadores. Por ejemplo, el anillo de polinomios, como espacio vectorial necesito 1, alfa, alfa cuadrado, alfa, etcétera, etcétera, hasta alfa a la n para cualquier n, pero como cuerpo necesito solo alfa, K de alfa. O sea, los generadores juegan roles distintos. Y la vuelta, si es K de alfa 1 alfa S con alfa 1 alfa S algebraico sobre K, entonces la extensión es finita porque ya vimos esa proposición. Bueno, los elementos algebraicos forman un subcuerpo, los elementos algebraicos dentro de una extensión forman un subcuerpo. ¿Por qué forman un subcuerpo? Que eso es lo que le gusta a Nicolás, porque ya lo hizo. Necesitamos probar que si dos elementos en E son algebraicos, entonces podemos sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿Está? El 1 seguro que está, el 0 está. O sea, lo único que hay que probar es que sumar, restar, multiplicar y dividir elementos algebraicos sigue dando algebraico. ¿Y por qué vale esto? ¿Por qué vale que si alfa y beta son algebraicos, entonces alfa más beta, por ejemplo, es algebraico? El resultante. No, pero no hace falta tanta complicación. La resultante te da un método práctico, que es lo que Y bueno, te da la respuesta de abajo. Pero ¿qué pasa? Si alfa y beta son algebraicos y yo considero la extensión K de alfa beta, ¿qué le pasa a esta extensión? es algebraica. Además de algebraica, ¿qué es? Si agrego dos elementos algebraicos. Finita. Es finita. Esta extensión es finita. Todavía no. Ah, pero. Y si es finita, alfa más beta está acá. O es algebraica. Tenías razón, alcanza con decir que es algebraica. Sí, alcanza con decir que es algebraica. O sea, si esta es algebraica, todos los elementos que están en ella son algebraicos, o sea que alfa más beta está, es algebraico. Entonces, los elementos algebraicos dentro de una extensión son, forman un subcuerpo. Bueno, así están los elementos algebraicos de Q, de C, los algebraicos sobre Q en C, que son Q barra, se suele notar Q barra, y pregunta, ¿es una extensión finita o infinita de Q barra? Infinito. Infinita, ¿no? ¿Por qué? El ejemplo que diste vos. ¿Cómo? El ejemplo que diste vos. El ejemplo que hicimos antes, que funciona. vos en realidad, no yo. El ejemplo de adentro está la de raíz enésima de 2, así que es infinita. ¿Está bien? Bueno, y ojo con la versión infinita de toda esta proposición que vimos antes, porque en la versión infinita hay algunas cosas que no valen. Supongamos que S es un subconjunto cualquiera de E y miramos la extensión K de S. Entonces, lo que sí vale es que el conjunto de generadores S es algebraico, sí, solo sí, toda la extensión es algebraica. Eso sí vale. Lo que vale también, como siempre, es que si la extensión es finita es algebraica. Eso siempre vale. La extensión finita es algebraica. Pregunta, ¿vale la recíproca? ¿Una extensión algebraica es finita? Creo que esa pregunta la estoy haciendo 18 veces en esta clase. Es la misma de recién, ¿no? Sí, ya habíamos visto que no. El ejemplo que dio Pedro. Sí, ¿Cuál seguimos con lo mismo. ejemplo? Me perdí ya. Yo ya me perdí. Raíz El enésima de 2. Q de raíz 2 enésima de 2. Está, tal cual. Por ejemplo, Q
Q de raíz enésima de 2, con todas las raíces enésimas de 2, es una extensión algebraica, si probamos la primera parte, ¿no? Que todavía no la probamos. Pero no va a ser finita. Perfecto. Y si es algebraico, si ese es algebraico sobre K, entonces va a ser lo mismo las fracciones racionales que los polinomios. Va a ser lo mismo. Pero ¿va a valer la recíproca? Bueno, enseguida lo vemos. Veamos la demostración rápidamente. Entonces, el tema es que estas cosas nosotros sabemos que son todas equivalentes en el caso finito, cuando S es finito. Entonces, cuando uno tiene, lo mismo que para espacios vectoriales, cuando uno habla de infinitos generadores, lo que tiene que hacer es reducirse al caso finito. Meterse en un ambiente finito donde sabe que eso vale. Entonces, por ejemplo, queremos probar que si un alfa está en queremos probar que si un alfa está en K de S, entonces es algebraico, ¿no? O sea, para probar que para probar S algebraica sobre K implica K de S sobre K algebraica. Para probar esto, tenemos la ida y la vuelta. Queremos probar que si es algebraico, cualquier elemento de K de S es algebraico. Entonces sea alfa en K de S. Alfa se va a escribir como un polinomio en finitos elementos de S, dividido otro polinomio en finitos elementos de S. Acá los escribí porque son distintos, pero en realidad puedo hacer que sean los mismos elementos poniéndolos todos. Si yo arriba pongo los S y los T, y abajo considero los S y los T, puedo pensar que son los mismos elementos. No aparecerán arriba y no aparecerán algunos abajo, pero eso no importa. Es como decir que en K de X, Y, Z, tomo el polinomio en X, no aparece ni Y ni Z. Entonces, alfa va a pertenecer a la extensión entre paréntesis S1, Sn, T1, Tm, donde estos son S1, Sn hasta T1, Tm son generadores que son algebraicos. Entonces, alfa está en una extensión finitamente generada por elementos algebraicos. Alfa es algebraico. Porque en el caso finito sabemos que vale todo eso. Siempre hay que pasarse al caso finito. La vuelta es obvio, ¿no? Porque si todo KDS es algebraico, en particular los generadores son algebraicos. Son algunos elementos. La parte 2, finito implica algebraica siempre. ¿Qué pasa con la vuelta? Cuarta vez que lo pregunto. Ya sabemos que no. La vuelta no vale. Y ahora me empieza a escribir. Bueno, no. ¿Qué más tenemos? Que si S es algebraico sobre K, K de S entre paréntesis es K de S entre corchetes. Estamos terminando, chicos, ¿eh? Coraje. Para probar que K de S entre paréntesis es K de S entre corchetes, lo único que hay que probar es que podemos invertir, o sea que si invertimos un polinomio me da un polinomio. Eso es lo que hay que probar. Que la inversa de un polinomio es evaluado en elementos de S, es un polinomio en elementos de S. Y de nuevo, tenemos que reducir... Usás de nuevo el caso finito. Claro, de nuevo nos reducimos, porque lo bueno de eso es que siempre uno se reduce al caso finito. O sea, 1 sobre G de T1Tm está en el cuerpo generado por T1Tm, y con lo cual eso es lo mismo que el anillo de polinomios, y entonces está todo bien, estamos todos contentos. ¿Qué pasa con la vuelta? ¿Vale que si... ¿Cuál es la pregunta? Que si K de S entre paréntesis es igual a K de S entre corchetes, entonces es algebraico. Es la pregunta del final, ¿no? ¿Cómo? ¿No es la pregunta del final? Esto. Si K de S es K de S, ¿esto implica que S es algebraico? Esta es la pregunta, ¿no?
Sí. ¿Qué pasa? ¿Sí o no? Intuyo que sí, pero ni idea cómo. Intuyen que sí, a ver, que no sé quién me está hablando. Yo, pero no tengo idea de cómo hacerlo. Me sospecho nomás. Em, digamos que no es tan fácil, porque si fuera fácil, El anterior sería el fácil. caso finito era difícil. Yo les dije que en el caso finito era difícil, ¿no? Que no era una cosa que les dejaba para toda la materia. Pero ahora yo acá les pido una respuesta. Repetimos. En el caso finito, en la página anterior, habíamos visto, pero sin demostración, que si K de alfa 1, alfa n era igual a K entre paréntesis, entonces la extensión era algebraica. Eso es lo que había comentado, que no era fácil. Lo que es fácil probar que si es algebraica, entonces K de alfa 1, alfa n entre corchetes es lo mismo que entre paréntesis. Pero ahora les estoy planteando esto y les estoy preguntando si pasa lo mismo en el caso infinito. Entonces, si pienso que me pueden responder, ¿cuál va a ser la respuesta? No. Parece que no. Que no. Tendríamos que tener el ejemplo a mano. Pero un ejemplo, no tengan miedo de hacer ejemplos redundantes, muy redundantes. ¿Otra vez el de Pedro? No, por No, el favor. de no, porque es súper algebraico. Queremos una Claro. extensión que no sea algebraica. ¿Cuál es la extensión no algebraica más sencilla que se les ocurra? Uy, R. QR, fantástico. Agarremos QR. Los ejemplos siempre tienen que ser fáciles. Esta no es algebraica. ¿Está? Sí. R, no es algebraica. Ahora, ¿cómo podemos escribir R de manera muy redundante? ¿R de Q? Exacto, o Q de R. Mejor, ¿no? Oh, sí, sí. Para que el cuerpo de base sea Q. Al revés, sí. ¿Esto no es súper redundante? El menor cuerpo que contiene a Q y a R. Y esto es el menor anillo de polinomios que contiene a Q y a R. Sí. ¿Se entendió? Sí, me falló la intuición. Te falló la intuición. Pero porque es un ejemplo estúpido, tan redundante que, claro, pero quiero decir. A ver, ¿cómo es ¿Cómo? Q de entre paréntesis R y Q entre corchetes R? Acordate, este es el menor cuerpo que contiene a Q y a A R. Q y a R, sí. Y este es el menor R. anillo que contiene a Q y a R. Ok, ¿Estamos de acuerdo? sí. Está bueno este ejemplo. Bueno, se termina. Importantísimo. Recién tenemos todos los elementos para probar esto. Extensiones algebraicas y torres. Después uno se suele confundir las cosas que valen, que no valen. Pero extensiones algebraicas y torres. E, F, K. Lo que dice esto es que la grande es algebraica, sí, solo sí, las dos chiquitas son algebraicas. ¿Está bien? Entonces, es muy sencillo. Lo que es interesante es la última demostración. La parte de la ida es trivial porque es una cuestión de espacios vectoriales. Bueno, en realidad, no. A ver, si
sobre K es algebraica, quiero probar que E sobre F y F sobre K son algebraicas. Es como, no es espacios vectoriales, pero es como. Si E sobre K es algebraica, quiere decir que cualquier elemento de E tiene un minimal sobre K. Si tiene un minimal sobre K, tiene un minimal sobre F. Porque el polinomio en K le vale, entonces es algebraico sobre F. Y si un elemento en si cualquier elemento de E es algebraico sobre K, los que están en F están en E, entonces también son algebraicos sobre K. O sea que la ida es trivial. Y para la vuelta, nuevamente, lo que tenemos que hacer, para finalizar esto, es remitirnos a un ambiente finito, porque en finito sabemos que valen todas las cosas. En finito sabemos que torres de finito son finitas, sabemos que todo vale infinito. Entonces, siempre reducirse a finito. Entonces, lo que quiero probar es que si, lo que borré arriba, lo que quiero probar es que si sé que las dos intermedias son algebraicas, quiero probar que la grande también es algebraica. Sabiendo que las dos intermedias son algebraicas, quiero probar que la grande es algebraica, que la total. Ahora fíjense, yo sé que un alfa en E es algebraico sobre F. Quiere decir que tiene un polinomio minimal. El polinomio minimal va a tener coeficientes en F. Pero ¿qué pasa entonces? Este polinomio minimal está en F de X, pero en realidad no me hace falta todo F, me alcanza con los coeficientes. O sea, en realidad este polinomio minimal está en el cuerpo generado por los coeficientes del polinomio minimal de X. Sí. Y esto ahora es una extensión finita generada por elementos algebraicos sobre K, porque B0 hasta Bm-1 están en F. Entonces son algebraicos sobre K. O sea, alfa es algebraico sobre una extensión finita de K. Entonces, alfa... Enchufaste una extensión en el medio. ¿Cómo? ¿Enchufaste una extensión en el medio? No, en el medio no. Puse una extensión finita que contiene la información para ese alfa. No me hace falta ni todo F ni todo E. Yo agarro un elemento alfa en E y lo meto en una extensión finita de K. ¿En qué extensión finita? Está en esta. Tenemos K, después tenemos K de los coeficientes del minimal de alfa. Esto es una extensión finita, porque todos estos son algebraicos. Esta es finita. Y a esto ahora le agrego alfa, que es algebraico acá. ¿Por qué? Porque el minimal justamente está dado por estos coeficientes. Entonces, esta también es finita, es una extensión finita. Y el producto el torre de finitas me da finito. Y finito implica algebraico. Así como en álgebra 2 había que aprender a hacer diagramas, acá tenemos que aprender a hacer torres. Acá torres, y en la clase que viene pasamos a los compuestos. Esa era la gran felicidad. No me asustes. Los compuestos los vamos a ver la clase que viene, pero son cosas de este tipo. Bueno, hay que poner K. Bueno, esto va a ser un compuesto. Va a ser el menor cuerpo que contiene tanto a F como a L. Un compuesto. Pero eso lo vamos a ver la clase que viene. Esta demostración, si no la terminaron de entender, les pido que la vuelvan a mirar. Que la vuelvan a mirar, pero siempre que uno está en un contexto algebraico, tiene que tratar de reducirse al caso finito, porque en finito es como que todo es más fácil.
Me habías puesto, a ver, Iván, pi, 1 sobre pi. ¿Qué es eso? ¿Qué ejemplo de qué? Lo perdimos. Iván. ¿Para qué era? Ya, para lo de conjugar, lo de raíz cuarta de 2, q de raíz cuarta de 2, de cómo encontrar el inverso. De un elemento cualquiera, creo. Creo que era para lo de K corchete es igual K Y ahí lo escribí, paréntesis S. pero con ese, y que no da algebraico. Ah, el de QDR, claro. Bueno, tardamos un poco más. ¿Se entendió la clase de hoy? O sea, todo es, para mí, salvo la parte de minimal, todo el resto me parece un embole. Pero bueno, son cosas que todo el tiempo vamos a estar usando y de alguna manera la tenemos que familiarizar, digamos, que ya, como, o sea, ustedes saben, la matemática es un idioma, es un gran lenguaje que hay que aprender a hablar. El lenguaje del álgebra lineal ya lo conocemos bien y ya estamos muy familiarizados con eso. Bueno, ahora tenemos que familiarizarnos con el lenguaje de cuerpos y las cosas que valen de forma intuitiva, natural, y las cosas que no valen. Entonces, en este contexto, en los cuerpos generados por, vale todo lo que es finito. No vale todo lo que es infinito, digamos. O sea, cuando uno tiene una extensión generada por un conjunto finito, vale todo. Pero cuando cuando el conjunto es infinito, ahí las cosas se empiezan a poner más complicaditas. Y después, lo bueno es que algebraico es intuitivo. O sea, torres de extensiones algebraicas, sí, solo sí, la extensión grande es algebraica. O sea, eso es lo bueno, vale. O sea, eso ya está dentro. No me pareció aburrido. ¿Cómo? Vamos, que es Voy a dejar de el grabar. tema de hoy. Que no me pareció